Viviendo en Asheville, Carolina del Norte, me había entrelazado con el tejido de la vida local con una rutina que me brindaba comodidad. Mis visitas diarias a una acogedora cafetería en el centro eran mi forma de conectar con la comunidad, un lugar donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el murmullo de conversaciones tranquilas y el ocasional ruido de teclados de laptops. Era un pequeño refugio donde todos parecían conocerse, o al menos reconocer una cara familiar. Ese día en particular comenzó como cualquier otro. Entré en la tienda, la campana sobre la puerta anunciando mi llegada. El barista, un joven llamado Tyler con una sonrisa fácil, me saludó por mi nombre mientras pedía mi habitual café negro sin azúcar. Con mi taza en mano, me acomodé en mi lugar favorito junto a la ventana, un pequeño rincón que captaba suficiente luz de la mañana para leer. Desplegué el periódico local, escaneando los titulares cuando un hombre mayor se acercó a mi mesa. A primera vista era poco notable, con una cara curtida y ropa que hablaba más de viajes frecuentes que de moda. ¿Te importa si me siento?, preguntó con una voz ronca pero educada. Sorprendida asentí. Estaba allí para conocer gente nueva después de todo, aunque generalmente me inclinaba hacia un público más joven. Hoy pensé, ¿por qué no? Quizás tenía historias interesantes que compartir. Al sentarse se presentó como Jack, un vendedor viajero que frecuentemente recorría la I-40 desde Ohio hasta Asheville. Sus preguntas comenzaron de manera inocua: ¿dónde trabajaba? ¿Dónde vivía? Y si tenía familia cerca. Eran pequeñas charlas típicas, supuse, pero algo en la forma en que preguntaba se sentía indagatorio, casi inquisitivo. Respondí vagamente, desviando la conversación hacia él. Jack compartió fragmentos de su vida en la carretera, las interminables autopistas, los pueblos que se mezclaban uno con otro, aunque cada historia parecía cuidadosamente seleccionada, dejando más sin decir que hablado. Mientras nuestra conversación llegaba a su fin, preguntó mi edad, sus ojos estrechándose ligeramente como si tratara de ubicarme en algún contexto no visible. Tengo 29, dije notando su incredulidad. Siempre había parecido más joven que mi edad, a menudo confundida con una adolescente. Riendo saqué mi identificación para mostrársela, un truco de fiesta que usualmente divertía. La estudió por un momento, luego me la devolvió con un brusco «gracias por la charla», antes de levantarse para irse abruptamente. Confundida por su repentina partida, me encogí de hombros y volví a mi café, pidiendo otra taza mientras Tyler me preguntaba, ¿te estaba molestando ese viejo?, con una arruga de preocupación en el entrecejo. No, no era nada que no pudiera manejar, le aseguré apreciando su preocupación pero sin pensar mucho en la interacción. La noche siguiente, mi novio intermitente Tom sugirió una aventura espontánea a un nuevo club de striptease en una ciudad cercana. Era una idea salvaje, impulsada por el entusiasmo de hacer algo completamente fuera de nuestra norma. Al instalarnos, Tom se inclinó, su voz baja. Alguien ofreció al gerente $500 para que hicieras un espectáculo, ¿te interesa? Mi reacción inicial fue una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Quién ofrecería tanto solo por verme? Parte de mí estaba intrigada, otra parte aprensiva. Decidí averiguar quién era. Mi corazón dio un vuelco cuando lo vi. Jack del café, sentado allí con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Más tarde esa noche me acorraló, su fachada anterior de viejo inofensivo deslizándose mientras relataba cuentos escalofriantes de su tiempo en Vietnam, particularmente de cómo había matado a mujeres y niños. Sus palabras me enviaron un escalofrío por la columna y rápidamente me excusé, encontrando seguridad en un grupo de amigos y asegurándome de no estar sola por el resto de la noche. Jack se fue sin más incidentes, pero su presencia y sus historias me atormentaron. Regresé a mi vida diaria, sacudida pero tratando de mantener una apariencia de normalidad, hasta que un compañero de trabajo se acercó con noticias horribles. Una joven había sido brutalmente atacada y dejada por muerta detrás de uno de los bares locales. Su padre, un policía, creía que era obra de un asesino en serie, posiblemente haciéndose pasar por un vendedor ambulante que atacaba a mujeres jóvenes a lo largo de la I-40, desde Ohio hasta Asheville. Un escalofrío me recorrió mientras recordaba mis encuentros con Jack, la conversación inquietante y su repentino interés en mí en el club. A pesar de compartir todo esto con el padre de mi compañero de trabajo, la policía pareció desestimar mis preocupaciones,
tal vez debido a mi edad y la apariencia aparentemente inocua de Jack. Sentada en mi apartamento esa noche, la gravedad de mi estrecha escapada se apoderó de mí. Si Jack era realmente el hombre que la policía estaba buscando, mi edad posiblemente me había salvado la vida. La realización me dejó sacudida, cuestionando cuán cerca había estado de convertirme en otra de sus víctimas y cuántas otras podrían no haber sido tan afortunadas. En los días siguientes a mi revelación sobre Jack, una pesada inquietud se instaló sobre mí. Me encontraba mirando por encima del hombro con más frecuencia, sobresaltada por sombras y los sonidos ordinarios de mi apartamento. Mi refugio habitual, la cafetería donde había conocido a Jack, ahora parecía teñida con el eco de nuestra conversación, convirtiéndola en un lugar de aprensión en lugar de relajación. A pesar de esto, me obligué a regresar, impulsada por una negativa desafiante a dejar que el miedo dictara mi vida. Mientras tanto, las noticias locales zumbaban con la historia de la chica asesinada, y la preocupación de la comunidad se volvía palpable. Los detalles eran escasos, pero el miedo era evidente, infectando a todos con una curiosidad morbosa y un temor subyacente. Cada informe resonaba con mis propios temores sobre Jack y su posible implicación. No podía evitar sentirme frustrada e impotente, sabiendo que mi advertencia había sido desestimada, posiblemente retrasando una investigación crítica. Asheville, con su ambiente artístico y comunidad acogedora, siempre había sido un refugio seguro. Ahora parecía como si una sombra hubiera caído sobre nuestra pequeña ciudad, un recordatorio de que el peligro podía acechar incluso en los escenarios más idílicos. Mis amigos notaron el cambio en mi comportamiento. Estaba más cautelosa, más reservada. Tom, sintiendo mi angustia, trató de tranquilizarme, sugiriendo que quizás Jack era solo un viejo perturbado sin ninguna conexión real con las investigaciones en curso. Sin embargo, no podía deshacerme de la convicción de que había escapado por poco de un depredador peligroso. Impulsada por este pensamiento inquietante, comencé a investigar por mi cuenta. Revisé artículos en línea sobre crímenes a lo largo del corredor de la I-40, tratando de encontrar cualquier información que pudiera vincular a Jack con otros incidentes. Era una posibilidad remota, pero me aferré a la esperanza de que alguna pieza de información pudiera validar mis sospechas y empujar a la policía a actuar. Una noche, mientras revisaba otro lote de artículos, un titular llamó mi atención. Sospechoso en serie visto en Tennessee. El artículo describía a un hombre con la descripción de Jack visto actuando de manera sospechosa alrededor de varios bares en Knoxville. La policía estaba pidiendo a cualquier persona con información que se presentara. Mi corazón se aceleró mientras leía cada palabra, reforzando mi creencia de que, en efecto, había encontrado a un monstruo. Llamé al departamento de policía de Asheville a la mañana siguiente, mis manos temblando mientras marcaba el número. Esta vez no me desestimaron. El oficial en la línea escuchó atentamente mientras relataba mis encuentros con Jack, mi visita al club de striptease y la conversación escalofriante sobre su pasado. Mencioné el artículo de Tennessee, instándolos a considerar la posibilidad de que Jack pudiera ser su sospechoso. Animada por su respuesta receptiva, colgué sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad renovada. Los días siguientes fueron un torbellino de ansiedad y optimismo cauteloso. Fui entrevistada por detectives que tomaron notas detalladas y me aseguraron que estaban tomando mi información en serio. No podían revelar mucho sobre su investigación, pero su actitud seria me decía que estaban considerando a Jack como un posible sospechoso, no solo en el caso local, sino posiblemente conectado a otros crímenes a lo largo de la interestatal. Los días se convirtieron en semanas sin actualizaciones públicas de la policía. La falta de noticias era tortuosa. Pasé mis días fluctuando entre la esperanza de que Jack sería atrapado y el miedo de que desapareciera en el éter, sus crímenes enterrados en la inercia burocrática. Luego, una noche tarde, me llamó un detective. Habían arrestado a Jack en conexión con múltiples asaltos en varios estados. La evidencia encontrada en su coche y residencia lo vinculaba a crímenes mucho más extensos y brutales, de lo que nadie había sospechado inicialmente. El alivio que me inundó fue palpable, pero estaba atenuado por el conocimiento de lo cerca que había estado de convertirme en parte de su macabro recuento. En el aftermath del arresto de Jack, Asheville lentamente regresó a su ritmo habitual, aunque las cicatrices permanecieron. Ahora era más cautelosa,
para siempre cambiada por el encuentro que me mostró las capacidades más oscuras de la naturaleza humana. Pero también me volví más fuerte, más resiliente y más agradecida por cada día ordinario y sin incidentes que pasaba. El verano de 2006 fue una temporada que nunca olvidaría. Nueva libertad para mí a los 20 años. Recientemente había adquirido mi licencia de conducir y la carretera abierta era mi puerta de entrada a la aventura. Disfrutaba de la independencia que me otorgaba, permitiéndome recorrer las autopistas para visitar a amigos dispersos por todo el noreste. Mi apariencia juvenil a menudo llevaba a los extraños a confundirme con una estudiante de secundaria, un malentendido que generalmente me divertía pero que a veces me hacía sentir subestimada. En un vibrante día de julio, me dirigí al sur de Pensilvania para pasar un fin de semana con mi amiga Clara. Sus padres estaban fuera de la ciudad y teníamos grandes planes para disfrutar de la recién estrenada serie Planeta Tierra, mientras nos relajábamos en su jacuzzi, y tal vez un poco de diversión despreocupada en los campos de maíz cercanos. El viaje desde Connecticut fue tranquilo, lleno de mis canciones favoritas y la belleza escénica de un verano en el noreste, lo que siempre me hacía sentir como si estuviera conduciendo a través de una postal. Cruzar de Nueva Jersey a Pensilvania marcó la etapa final de mi viaje. Con la intención de comprar algunos bocadillos y llenar el tanque, me detuve en una de las primeras áreas de descanso que encontré, un lugar anodino con una mini tienda de buen tamaño, típica de las ofertas de las interestatales. No pude precisar su ubicación exacta más tarde, pero recuerdo distintivamente su diseño. La estación de gasolina con la mini tienda estaba frente a la rampa de entrada a la I-78 Oeste, con un camino de tierra sin características específicas corriendo paralelo a ella. Mientras me dirigía a la tienda, mi atención fue atraída por un hombre que salía de una camioneta negra estacionada a unos espacios de la mía. Algo sobre él me llamó la atención de inmediato. Estaba en sus últimos 30 o principios de los 40, fornido y más alto que mi pequeña estatura de 1,55 m de altura. Vestía una camiseta negra sencilla y jeans. No era su apariencia lo que me alarmó, sino la energía intensa e inquietante que proyectaba. Su cabello castaño oscuro estaba recortado prolijamente, y su bigote y perilla estaban meticulosamente arreglados, pero fue su mirada penetrante y la extraña inclinación ansiosa de su sonrisa lo que me dio un escalofrío. Se acercó a mí con una determinación que se sentía invasiva. «Hola, ¿eres de aquí?», preguntó, a pesar de que las placas de Connecticut estaban claramente exhibidas en mi auto. Su tono era excesivamente familiar, su proximidad incómodamente cercana. Preguntó a dónde me dirigía y si conocía algún lugar divertido por la zona, ya que tenía tiempo libre antes de sus planes para esa noche. La conversación escaló rápidamente cuando sugirió que fuéramos a jugar al minigolf o a ver una película juntos. Me sorprendió su atrevimiento. Mi instinto gritaba que algo andaba mal. Así que mantuve mis respuestas vagas y no comprometedoras, rechazando educadamente su invitación. Me excusé y me apresuré a entrar en la tienda, esperando que eso fuera el final. Pero mientras me alejaba, me gritó: «Eres preciosa». Su voz era fuerte, chocante, y llevaba un tono agresivo que me hizo sentir incómoda. Una familia que salía de la tienda lo miró visiblemente sorprendida por el estallido. Dentro, fingí navegar por los pasillos mientras mantenía un ojo vigilante en la entrada. Fiel a mis temores, me siguió. Su mirada se prolongó demasiado, parpadeando e inquietante. Buscando refugio, me metí en el baño, donde me quedé encerrada por unos 10 minutos, enviándole mensajes a Clara sobre el hombre espeluznante. Cuando finalmente salí, él se había ido. El alivio me inundó mientras me tomaba mi tiempo para seleccionar bocadillos, gusanos ácidos y mezcla de frutos secos, mis básicos de viaje. Después de pagar, salí hacia mi coche, llené el tanque y me preparé para irme, agradecida de ver que su camioneta ya no estaba en el estacionamiento. Sin embargo, al acercarme a la rampa de entrada para reincorporarme a la I-78, escuché el inconfundible sonido de un claxon sonando. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral al verlo de nuevo en el camino de tierra paralelo a la rampa, tocando el claxon salvajemente y gesticulando para que me acercara. Había estado esperando, observando hacia dónde me dirigía. Pánica. Aceleré hacia la autopista, mi corazón latiendo con fuerza mientras lo dejaba atrás.
Llamé inmediatamente a Clara, mi voz temblando mientras le contaba lo sucedido. Ella estaba alarmada y me indicó que condujera directamente a una estación de policía si él aparecía nuevamente. Afortunadamente, no me siguió por mucho tiempo. Después de unos tensos kilómetros lo vi salir de la autopista. Clara y yo nos mantuvimos al teléfono hasta que me sentí segura y planeamos una ruta alterna hacia su casa, en caso de que de alguna manera me encontrara nuevamente. El resto del viaje fue angustiante. Seguí mirando mi espejo retrovisor, esperando medio ver su camioneta negra acechando detrás de mí, pero llegué a la casa de Clara sin más incidentes e intentamos sacar el máximo provecho del fin de semana, a pesar de la sombra que el encuentro había lanzado sobre nuestros planes. Poco sabía que esta experiencia inquietante resurgiría años más tarde, vinculada a un contexto mucho más siniestro de lo que podría haber imaginado. El fin de semana pasó con Clara y yo tratando de sumergirnos en la diversión y la libertad que habíamos planeado, pero las sombras de mi encuentro en la autopista persistían en el fondo de mi mente. Cada risa y cada sorbo de vino estaban teñidos con el regusto del miedo, y a pesar de la calidez de la amistad y la distracción de nuestras actividades, no podía deshacerme del escalofrío de la intensa mirada de ese hombre. Los años pasaron, y el incidente se convirtió en un recuerdo distante, aunque inquietante, hasta una tarde de otoño de 2014 cuando resurgió con una claridad escalofriante. Estaba en una pequeña reunión con amigos, del tipo en que las historias de aventuras y desventuras pasadas tienden a surgir. Mientras charlábamos, el tema giró hacia encuentros aterradores y, medio en broma, mencioné mi experiencia de 2006. Mi amiga Jess, quien siempre había tenido una fascinación por el crimen verdadero, estaba particularmente intrigada. «Sabes, eso suena extrañamente similar a un asesino en serie sobre el que leí, que estuvo activo en Pensilvania durante esa época», dijo Jess, su tono serio. El ambiente casual a nuestro alrededor se oscureció mientras ella sacaba su teléfono, instándome a describir al hombre nuevamente, de finales de los 30 o principios de los 40, fornido, cabello castaño oscuro con bigote y perilla. Recordé la imagen del hombre con mayor claridad y más siniestra en mi mente mientras hablaba. Jess rápidamente escribió en su búsqueda. Sus ojos se agrandaron mientras leía. «Mira esto», dijo, girando su pantalla hacia mí. El primer resultado era una foto policial de un hombre llamado Adam Leroy Lane. El artículo detallaba sus crímenes a lo largo del corredor de la I-78, incluyendo asaltos y asesinatos que coincidían con la línea de tiempo de mi encuentro. Su descripción física coincidía inquietantemente con mi recuerdo del hombre en el área de descanso. Me quedé mirando la pantalla, mi corazón latiendo con fuerza. El hombre en la foto era ligeramente más pesado de lo que recordaba, pero el parecido era sorprendente. Adam Leroy Lane había sido condenado por varios ataques brutales a mujeres, y su área de operación y cronología coincidían demasiado con mi propia historia para sentirme cómoda. «Podría ser una coincidencia, pero es una gran coincidencia si lo es», murmuró Jess desplazándose por más artículos que pintaban un cuadro horrible de los crímenes de Lane. Esa noche volví a casa con el corazón pesado, los fantasmas de los «¿qué pasaría si?» me atormentaban. ¿Qué pasaría si hubiera sido más ingenua o menos cautelosa? ¿Qué pasaría si me hubiera seguido hasta la casa de Clara? El encuentro que había descartado como espeluznante pero aislado, ahora se sentía como una escapada por poco de un destino mucho más oscuro. La realización de que posiblemente había enfrentado a un asesino en serie no solo me asustó, sino que cambió la forma en que percibía mis aventuras pasadas. La libertad que una vez sentí al recorrer las carreteras para visitar a amigos y explorar nuevos lugares, ahora parecía plagada de peligros no vistos. Me volví más cautelosa, más consciente de mi entorno y menos confiada en los extraños. Compartir mi historia se convirtió en una forma de procesar el miedo y reclamar algo del poder que el encuentro me había quitado. Cada relato ayudó a desensibilizar el pánico y normalizar la realidad de que había sobrevivido. También sirvió como una advertencia para otros sobre la importancia de la vigilancia y la confianza en los propios instintos. Aunque han pasado años desde ese día de verano en 2006, las lecciones permanecen. La carretera abierta todavía me llama, pero respondo con un ojo más vigilante y un mayor aprecio por la seguridad del hogar. El mundo es vasto y lleno de maravillas,
pero también está ensombrecido por riesgos que a veces solo entendemos en retrospectiva. A medida que continúo viajando y explorando, lo hago con un mayor sentido de conciencia, una confianza más fuerte en mis instintos y un agradecimiento profundo por lo frágil y preciosa que puede ser nuestra sensación de seguridad. Estando en mis primeros 20 años, justo después de la universidad, me encontré en una situación familiar para muchos recién graduados. Altas aspiraciones atadas a un presupuesto escaso. Esto me llevó a alquilar un apartamento en una parte menos deseable de la ciudad, donde el alquiler era barato, pero las condiciones de vida dejaban mucho que desear. Una de las características más notorias de mi apartamento eran las paredes tan delgadas como papel, que parecían amplificar cada sonido de mis vecinos, convirtiendo vidas privadas en transmisiones públicas. Viviendo allí, rápidamente me acostumbré a los diversos ruidos, las conversaciones apagadas, los maratones de televisión nocturnos y, sobre todo, el constante estruendo de la música de mi vecino de la izquierda. Curiosamente, los ritmos implacables se convirtieron en una especie de compañía extraña en la soledad de mi unidad. La mayoría de los días, combatía el ruido con una lista de reproducción propia, un escudo modesto contra la invasión sónica. Mi vecino, a quien llamaré Mike, era una figura enigmática. Por lo poco que sabía, parecía llevar una vida tumultuosa marcada por frecuentes juergas nocturnas y discusiones ruidosas con su novia. Estas perturbaciones eran lo suficientemente rutinarias como para que hubiera aprendido a descartarlas como parte de la vida en un apartamento urbano. Sin embargo, una noche, la situación escaló de una manera imposible de ignorar. Era una noche de viernes, y por los sonidos que permeaban la pared, estaba claro que Mike había estado bebiendo. El sonido de pasos tambaleantes fue seguido por el ir y venir de voces enojadas, la suya más fuerte que la de ella, agresiva y desconcertante. No era la primera vez que sus discusiones llenaban el pasillo, pero algo en la intensidad de esa noche se sentía alarmantemente diferente. Buscando respiro de la tormenta que se avecinaba al lado, decidí salir. La noche aún era joven y la vida nocturna de la ciudad llamaba. Algunos amigos y yo visitamos algunos clubes locales, sumergiéndonos en las luces parpadeantes y el bajo palpitante, una distracción bienvenida de mis disturbios domésticos. La noche avanzó, un borrón de risas y pistas de baile hasta que el reloj marcó alrededor de la 1 a.m. Mientras mis amigos y yo regresábamos a mi apartamento, el bullicio de la noche fue abruptamente interrumpido por una visión inquietante en el estacionamiento. Allí, agachado entre dos autos cerca de la fachada tenuemente iluminada de mi edificio, estaba Mike. Su presencia por sí sola no era inusual, pero su comportamiento era extraño. Parecía estar escondiéndose o quizás esperando. Mis amigos se tensaron instantáneamente, incómodos ante la vista. Aunque aprecié su preocupación, resté importancia a la rareza, atribuyéndola simplemente a otra peculiaridad en la vida de mi peculiar vecino. Les pedí que me dejaran en la puerta, simplificando su salida y acortando mi caminata. Pero mientras me acercaba a mi edificio, mi corazón se hundió. Allí, en las sombras de los arbustos que bordeaban el camino, estaba Mike. Estaba perfectamente quieto, casi mezclándose con la oscuridad, observando. La adrenalina corría por mí, pero forcé una calma exterior haciendo contacto visual. Levanté la mano en un saludo tentativo y ofrecí un hola apagado, esperando desactivar cualquier peligro potencial al reconocer su presencia. Salió a la luz tenue de la lámpara de la calle, y la vista de sus ojos dilatados me heló la sangre. Había algo profundamente perturbador en su mirada, una profundidad de oscuridad que no había visto antes. Pasé junto a él apresuradamente, mi corazón latiendo en mis oídos, y me dirigí directamente a mi puerta. Una vez dentro, la cerré con llave y me derrumbé contra ella. Mis respiraciones superficiales y rápidas. Estaba a salvo, físicamente al menos, pero el encuentro me dejó sacudida. Mientras intentaba dormir, las perturbaciones anteriores de la noche se reproducían en mi mente, acompañadas por los golpes y ruidos intermitentes del siguiente. Sonidos que ahora parecían ominosos en lugar de meramente molestos. La luz de la mañana trajo una calma superficial,
pero fue destrozada por el sonido de la policía golpeando con fuerza en la puerta de Mike. La gravedad de la situación se desarrolló rápidamente. Observé como una observadora silenciosa detrás de mi mirilla, mientras los oficiales llevaban a Mike esposado. Cuando llamaron a mi puerta después, les conté todo. La discusión, el comportamiento extraño en el estacionamiento y los ruidos inquietantes durante la noche. Lo que me dijeron a continuación me perseguiría para siempre. Mike había asesinado a su novia esa noche, en medio de su acalorada discusión. Los ruidos que había escuchado eran las secuelas de su acto horrífico. La realidad de haber estado tan cerca de un asesino violento, ajena a la gravedad de la situación al otro lado de mis delgadas paredes, era profundamente perturbadora. Atormentada por la tragedia y la proximidad a tal brutalidad, resolví mudarme. Ningún alquiler barato valía este tipo de riesgo. Necesitaba un nuevo comienzo, en algún lugar donde pudiera sentirme segura, un lugar donde las paredes no resonaran con los ecos de los momentos más oscuros de mis vecinos. En los días posteriores al arresto, mi apartamento se sintió más como una escena del crimen que como un hogar. La policía era una visita frecuente, juntando el cronograma de esa noche fatídica, sus preguntas pintando un cuadro escalofriante de la violencia que se había desarrollado a solo metros de donde yo dormía. La gravedad de haber compartido una pared con tal brutalidad pesaba mucho sobre mí, convirtiendo cada sombra en una amenaza potencial y cada sonido en una causa de alarma. Supe que Mike había estado viviendo una doble vida, una que aquellos a su alrededor, incluyéndome a mí, solo habíamos vislumbrado a través del delgado velo de las paredes del apartamento y breves encuentros. El hombre al que casualmente saludaba en el pasillo era capaz de una violencia inimaginable. La realización de que la música jovial y las risas estruendosas que a menudo escuchaba eran meras fachadas, para una realidad más oscura era profundamente inquietante. La comunidad alrededor del complejo de apartamentos quedó sacudida por el evento. Los vecinos hablaban en tonos bajos, intercambiando historias e información sobre Mike y su novia, tratando de dar sentido a lo insensato. Me encontré retirándome aún más en mi caparazón, mi confianza en mi capacidad para juzgar el carácter fundamentalmente sacudida. Mientras me preparaba para mudarme, pasaba mis días empacando cajas. Cada artículo que empacaba era un recordatorio de la vida que estaba dejando atrás. No solo posesiones, sino los restos de una creencia ingenua en la seguridad de mi entorno. Los saludos amistosos y las conversaciones superficiales con los vecinos fueron reemplazados por una distancia cautelosa. La familiaridad reconfortante de la comunidad, ahora una fuente de ansiedad. La mudanza a un nuevo apartamento en una mejor parte de la ciudad fue tanto un desafío logístico como un alivio emocional. Elegí un lugar con medidas de seguridad más estrictas, un edificio más nuevo donde las paredes prometían más que una simple separación física de mis vecinos. Mientras me instalaba en mi nuevo entorno, la ausencia de la música de Mike era inquietantemente notable, reemplazada por el zumbido tranquilo de una existencia más segura y aislada. Sin embargo, la transición no se trató solo de una reubicación física, sino de un viaje mental y emocional desde un lugar de vulnerabilidad a uno de resiliencia cautelosa. Los eventos que se desarrollaron en mi apartamento anterior me enseñaron de la manera difícil sobre la imprevisibilidad de la naturaleza humana y la delgada línea entre la normalidad y la pesadilla. Entablar relaciones con mis nuevos vecinos fue un proceso gradual, teñido por el trauma persistente de mis experiencias recientes. Estaba más reservada, más observadora y, admitidamente, más desconfiada. Las amistades que antes podrían haberse formado rápidamente ahora tomaban tiempo. Mientras navegaba con cuidado las aguas de nuevas relaciones, siempre consciente de las profundidades potenciales bajo la superficie. La experiencia también me impulsó a una introspección más profunda sobre mis propias respuestas al peligro y mis instintos de autopreservación. Me encontré más atenta a mi entorno, más diligente en observar los idas y venidas a mi alrededor. La confianza despreocupada de mis primeros 20 años dio paso a una existencia más medida y consciente. Pasaron meses y los bordes afilados de la memoria comenzaron a desdibujarse, suavizados por la rutina de nuevas experiencias y los consuelos de un hogar más seguro. Sin embargo, las lecciones quedaron impresas en mi psique tan indeleblemente como la tinta en el papel. Estaba más consciente de mi entorno.
más agradecida por la paz que ahora disfrutaba, e infinitamente más agradecida por los días mundanos y sin incidentes. Era mediados de julio de 2019 y la típica serenidad de Maplewood, Minnesota, estaba a punto de ser destrozada. Sin saberlo, cuando regresé a casa esa tarde sofocante, el sol era implacable, una esfera ardiente en el cielo que quemaba todo debajo de ella, convirtiendo el pavimento en una estufa que probaba la resistencia de mis desgastadas zapatillas. Recuerdo que el aire era denso con calor, lo suficientemente pesado como para que respirar fuera una tarea ardua, y la luz tenía una calidad aguda, proyectando sombras profundas incluso a mediodía. Había hecho una rápida visita al supermercado local, el tipo de mandado que intentas apresurar solo para escapar del calor opresivo. Para las 3 p.m., las calles de Maplewood estaban inusualmente tranquilas. En un día normal, las risas de los niños jugando y el ocasional zumbido de una cortadora de césped llenaban el aire, creando un fondo de dicha suburbana. Pero ese día, una quietud inquietante se cernía sobre el vecindario. Una quietud que parecía esperar a ser rota. Cuando doblé en mi calle, con los brazos cargados de comestibles que parecían volverse más pesados con cada paso, no pude sacudirme una sensación creciente de inquietud. Era el tipo de sentimiento que tienes cuando algo anda mal, pero no puedes precisar qué. La calle estaba demasiado silenciosa, el bullicio alegre de la vida diaria era conspicuamente ausente, reemplazado por un silencio sofocante que me hizo estremecer incómodamente. Al llegar a mi casa, una modesta edificación de una sola planta con pintura blanca descascarada y un porche que hablaba de mejores días, me apresuré a entrar, agradecida por el breve respiro del calor. Fue entonces cuando noté un volante deslizado bajo la puerta, sus letras en negrita llamando inmediatamente mi atención. Era una alerta comunitaria que advertía sobre una serie de robos en nuestra área, y el sospechoso aún estaba suelto. Al leer esas palabras, un escalofrío recorrió mi cuerpo a pesar del calor, un recordatorio abrupto de que no todo estaba bien en nuestro tranquilo pueblo. Cerré la puerta con llave detrás de mí, algo que rara vez sentía la necesidad de hacer durante el día, y traté de sacudirme la inquietud mientras guardaba los comestibles. La tarea mundana de lavar ropa y preparar la cena debería haber sido suficiente para distraerme, pero la advertencia del volante permanecía en el fondo de mi mente, proyectando una sombra sobre la tarde. Alrededor de las 6 p.m., mientras cortaba verduras para la cena, un fuerte golpe en la puerta me sobresaltó de mi rutina. Aproximándome con cautela, miré por la mirilla y vi a un hombre que no reconocí. Parecía tener unos 30 y tantos años, con rasgos angulares y una intensidad en sus ojos que era desconcertante. Llevaba una camiseta gris sencilla, un poco demasiado ajustada alrededor de su musculosa figura, y jeans descoloridos que habían visto mejores días. ¿Puedo ayudarte?, llamé a través de la puerta, manteniendo la cadena de seguridad bien asegurada. Hola, perdona por molestarte, comenzó su voz suave, casi demasiado ensayada. Mi coche se averió a unas cuadras y mi teléfono está sin batería. ¿Podría usar tu teléfono para llamar a una grúa? Había algo en él que activó todas las alarmas en mi mente. Quizás era la forma en que su mirada parecía demasiado calculadora, o cómo cambiaba su peso sutilmente, evaluando el marco de la puerta. Instintivamente, dudé, y luego ofrecí un compromiso. Puedo hacer la llamada por ti si me das el número, dije. Él sonrió entonces, una sonrisa que no llegó a sus ojos, haciéndolos parecer aún más fríos. Eso estaría genial, gracias, respondió, su gratitud sonando ensayada. Cerré la puerta asegurándome de que estuviera con llave, y fui a buscar mi teléfono. Mientras marcaba el número del servicio local de grúas, un pensamiento inquietante me molestaba. ¿Y si él estaba involucrado en los robos mencionados en el volante? Rápidamente lo descarté como paranoia. Al fin y al cabo era pleno día y seguramente nadie intentaría algo ahora. Después de arreglar la grúa, volví a la puerta para transmitir la información. Me agradeció con otra de esas sonrisas inquietantes y se dio la vuelta para irse, lanzándome una última mirada penetrante que me dejó intranquila por razones que no podía articular. Más tarde esa noche, mientras veía las noticias,
Un informe envió un escalofrío por mi columna. La policía había arrestado al sospechoso responsable de los recientes robos. Su foto apareció en la pantalla y mi corazón se detuvo. Era el hombre que había estado en mi puerta más temprano. El informe fue más allá, revelando que también era sospechoso en un caso de asesinato brutal en el condado vecino. Me quedé congelada, las implicaciones del encuentro lavándose sobre mí en una ola escalofriante. Si hubiera sido menos cautelosa, si hubiera ignorado esa sutil advertencia instintiva, quizás no habría estado segura en mi casa esa noche. Mientras el sol se ponía y las sombras se profundizaban, los contornos reconfortantes de mi cocina familiar parecían susurrar: ¿qué pasaría si siniestros? Cada uno más aterrador que el anterior. El calor del día persistió en la noche, una manta sofocante de humedad que parecía presionarme con la pesada realización de cuán estrecha había sido mi escape. La noche siguiente a la emisión de noticias fue inquieta. El sueño me eludió, perseguido por la escalofriante realización de cuán cerca había estado el peligro de mi vida. Cada crujido y suspiro de la casa me puso en tensión, transformando lo familiar en espectros de lo que podría haber sido. La imagen del hombre, capturada en la dura luz de una foto policial en la televisión, se reproducía en mi mente, un recordatorio severo del encuentro que casi había convertido mi refugio seguro en una escena del crimen. A la mañana siguiente, el mundo exterior parecía diferente, como si un velo se hubiera levantado para revelar una realidad más dura y amenazante. El vecindario, una vez un tabló de tranquilidad suburbana, ahora se sentía expuesto y vulnerable. Mi rutina matutina usual, un paseo casual para recoger el periódico y un saludo amistoso a los vecinos, estaba teñida con una nueva cautela. Las caras que encontré llevaban una tensión similar. La noticia del arresto se había difundido, perturbando la paz y dejando una sensación comunal de vulnerabilidad a su paso. Impulsada por un nuevo sentido de responsabilidad, me puse en contacto con el departamento de policía local para informar sobre el encuentro del día anterior. El oficial de servicio escuchó atentamente mientras describía al hombre y su solicitud de ayuda, con un coche supuestamente averiado. Entonces supe que este ardid era uno que había usado antes, una táctica depredadora para evaluar posibles objetivos. Me agradecieron por la información, señalando que podría ser útil para construir un caso más sólido en su contra, dado su patrón de comportamiento. Primero, déjame establecer algunos antecedentes para hacer que el flujo de la historia sea más suave. Esto sucedió hace casi 19 años. Yo tenía casi 13 años y me estaban criando mis abuelos. Vivíamos en un pequeño pueblo turístico en Florida. Tenían problemas con sus 2 hijas adultas. Mi madre era la mayor de las 2, y querían hacer todo lo posible para asegurarse de que yo no terminara de la misma manera, hacerlo de nuevo, por así decirlo. Así que, como era de esperar, eran muy estrictos. Mi tía estaba pasando por un buen momento, tenía su vida en orden, y todos éramos muy cercanos. Mi tía entendía lo que era ser criada bajo una cúpula de cristal. Metafóricamente hablando, después de todo, también la criaron a ella. Así que, siendo ella mi única tía, se aseguraba de que el tiempo que pasábamos juntas fuera siempre súper divertido. Me quedaba a dormir los sábados por la noche, salíamos y paseábamos por el muelle, y me dejaba pasar el rato con mi novio de la escuela secundaria, que encontraba formas de llegar a donde yo estaba. Mis abuelos no tenían ni idea de ninguna de estas actividades, por supuesto. Solo estaba pasando un tiempo de calidad con mi tía y dándoles un descanso. Era agradable tener una figura femenina más joven, ya que mi madre no estaba presente. Una noche, cuando estábamos divirtiéndonos, mi tía conoció a este chico, y realmente se llevaron bien. Él era muy amable y se presentó a mí. Se llamaba John y al principio era un hablador amable y encantador. Intercambiaron números después de pasar un rato juntos, y luego nos fuimos a casa y nos fuimos a la cama. Terminaron saliendo un poco más y a mi tía realmente le gustaba John. La llevó a su casa y la presentó a su padre y le mostró su terreno. Vivía en el bosque en medio de la nada. He vivido en este pueblo durante 30 años y todavía hoy no podría decirte dónde está. Solo estuve allí una vez. Estaba enseñándole a mi tía a disparar un arma. Recuerdo cómo su hombro se movía hacia atrás con el impacto del disparo y cómo le sorprendió.
Tenía estas extrañas ropas de baile flamenco en su armario. Todo parecía inofensivo. Quiero decir, todos tenemos nuestras rarezas. Aproximadamente 10 días, tal vez 2 semanas después, estábamos nuevamente en el muelle, cerca de los teléfonos públicos, hablando sobre qué hacer esa noche y qué cenar. John y mi tía estaban en sus 20s y 30s, y aunque ella me amaba, me imagino que había momentos en que me interponía en el camino. Bueno, de todos modos, estábamos en el muelle y él estaba hablando sobre cómo tenía estos analgésicos. Me ofreció uno, lo rechacé, por supuesto, y le dije que tenía una alta tolerancia al dolor y que no necesitaba esas cosas. Luego, con una gran sonrisa me preguntó si podía verlo por sí mismo, asegurándome que no me haría daño de verdad, que solo estaba tratando de divertirse. Este bastardo me torció el brazo detrás de la espalda hasta que escuché un crujido. Empecé a llorar y él se rió y dijo: «Oh, cariño, solo estaba jugando, dijiste que tenías una alta tolerancia. Supongo que era más fuerte de lo que pensaba. Lo siento, no hay necesidad de arruinar el buen rato que estamos pasando». Entré en la oficina privada del muelle, que mi abuelo manejaba, llorando. Mi tía entró. Le conté lo que había pasado y me dijo que también le parecía mal y que hablaría con él al respecto. Ella volvió afuera y él le preguntó qué planeaba hacer esa noche. Ella le dijo que no estaba segura de si me quedaría porque con lo que acababa de pasar, yo estaba quejándome de querer ir a casa. Estaba enfadada porque no lo había golpeado allí mismo por lastimarme. Bueno, él le dijo que deberían encontrarse bajo el puente del atardecer a las 2 a.m., en el otro lado de la ciudad. Dijo que las estrellas eran hermosas y que podías escuchar y oír a los peces. Le dijo que le encantaría verlo con ella y que podrían bailar bajo la luna. Todos éramos de una familia de pescadores y vivíamos en un pueblo pesquero. Así que actividades de pesca bajo el puente a altas horas no era algo que levantara una bandera roja necesariamente. Si está oscuro y tarde, no habrá gente allí acaparando todos los peces. Ella le dijo que tal vez y nos fuimos. Decidí pasar la noche después de todo, entrando a escondidas solo si ella recogía a mi novio Charlie, aprovechando los puntos de culpa. Ella lo llamó cuando llegamos a casa, antes de que hiciéramos nuestro arreglo sobre Charlie, y le dijo que podía ir, pero que me tendría conmigo. Él gruñó y dijo: «Está bien, supongo que ella puede venir también, tal vez se cansará y dormirá en el coche». Alrededor de 1 hora después de que ella llamara a John por primera vez, le pregunté sobre Charlie y ella accedió. Se sentó conmigo, me abrazó y me tocó la cara con amor, disculpándose por lo que había pasado con mi brazo. Mi tía era una mujer increíble y la amaba mucho. Luego lo llamó de nuevo y le dijo que no se preocupara, que estaba recogiendo a Charlie para que yo tuviera mi propio entretenimiento y ellos pudieran tener su tiempo. Él se enfureció y comenzó a balbucear y maldecir sobre cómo ahora era demasiado complicado y que solo quería una reunión íntima con ella, no una maldita reunión familiar. Siguió diciendo que no quería tener que cuidar a una niña de 13 años y a su novio de 14 años. Colgó después de llamarla una loca. Ella, desconcertada, colgó el teléfono y me contó lo que había pasado. Seguimos con nuestra noche con pizza rolls y PlayStation y todo estuvo bien. Él la llamó unas cuantas veces más y pasó por la casa durante un par de semanas, pero mi tía no tenía nada que ver con él. Después de un tiempo, se fue de nuestras vidas tan rápidamente como había llegado. Toda la relación duró solo 1 mes, si acaso 3 semanas tal vez, y en general no fue la experiencia más loca que ella había tenido con un hombre. John fue pronto olvidado y seguimos con nuestras vidas. 2 años después, casi terminó la escuela secundaria. Mi tía se había mudado a una ciudad a unos 65 kilómetros de distancia. Yo todavía vivía con mis abuelos. Ellos seguían siendo estrictos, pero a medida que envejecieron, también lo hice yo. Sabía algunas formas de evadir las reglas. Un día mi amigo Frank y yo perdimos el autobús de la escuela y llamamos a nuestra buena amiga de la escuela secundaria, Darla, para que nos recogiera y nos llevara a casa después de dar una vuelta. Tenía esta gran y hermosa camioneta roja y me encantaba andar en ella, disfrutando de la libertad y el viento. Estábamos fumando cigarrillos y riendo, escuchando la radio. El tiempo que habría pasado en el autobús antes de mi parada fue suficiente para ir al drive-thru de tacos. Paseamos un poco antes de regresar a las casas de Frank y la mía por separado. Él vivía justo en la misma calle. Nos divertimos mucho ese día. Ella me dejó primero. Mis abuelos salieron.
Estaban muy confundidos al ver un vehículo desconocido y aún más, cuando vieron que yo había salido de él. Después de dejar que ella explicara por qué era mayor, más genial y más responsable, mis padres le agradecieron por ser tan amable de llevarme a casa. Dijeron lo afortunada que era de que ella hubiera estado allí para ayudarme a llegar a casa. Las cosas que les hacemos a nuestros padres, ¿eh? Esa fue la última vez que vimos a mi amiga. No se presentó a trabajar durante 5 días. No puedo hablar por todos, pero supongo que simplemente se había fugado. Los padres de Darla estaban pasando por un desagradable divorcio. El padre tenía una nueva novia y la madre estaba muy amargada al respecto, con razón, supongo. Fue vergonzoso para todos los niños. Su camioneta no quedó atrás. Pensé que se había cansado de que sus padres actuaran como infantes y se había ido. La extrañaba, pero ella estaba en una liga completamente diferente de libertad y genialidad. 16 años es una vida completamente diferente a 14, especialmente cuando estás en diferentes escuelas. Le deseaba lo mejor, tal vez incluso un poco envidiosa de que se había ido de este pueblo y yo seguía aquí. No había oído nada sobre ella durante 2 semanas cuando, alrededor de las 9 de la noche, mis abuelos recibieron una llamada telefónica para encender las noticias. El cuerpo de Darla fue encontrado en el bosque. Había sido estrangulada y simplemente dejada allí. No sé por cuánto tiempo. Estaba devastada. Estaba tan feliz de haber tenido esa última experiencia con ella, pero tan triste y horrorizada de que fuera tan joven. Apenas mayor que yo. Estaba a punto de cumplir 17 años en poco tiempo. Fue un momento muy triste para nuestro pueblo. La buena y mala noticia es que atraparon al tipo que lo hizo. Confesó después de algunas pruebas muy incriminatorias. Y durante su interrogatorio también confesó haber matado a su novia, que había estado desaparecida durante unos 8 años, y también a su padre, fingiendo su muerte para que pareciera un suicidio por ahorcamiento. Cuando mostraron su foto de ficha policial en la pantalla y dijeron su nombre, juro que casi me desmayo. Allí, claramente en la pantalla, mirándome, estaba una foto de John. No tenía idea de que siquiera se conocían. No puedo ni imaginar lo que habría pasado si hubiéramos ido bajo el puente esa noche. El canal Investigation Discovery hizo un reportaje sobre esto hace un par de años. Me sorprendió verlo en la televisión. Los recuerdos volvieron de golpe y decidí escribirlos todos. Literalmente tengo un nuevo aprecio por la vida ahora que soy lo suficientemente mayor para entender lo cerca que estuve de ser asesinada. Ahora tengo una vida hermosa con mi esposo y 3 hijos, que probablemente no habría sucedido si las cosas hubieran sido diferentes esa noche. Casi tuve que dispararle a alguien en mi primera cita de Tinder. Tenía 21 años. Me acababa de convertir en oficial de policía y recientemente me habían dejado, así que un amigo me sugirió que probara Tinder. Como un joven de 21 años y nuevo policía, tenía la mentalidad de que soy invencible y puedo enfrentarme a cualquiera. Hice match con una mujer muy atractiva, fuera de mi liga. Chateamos y eventualmente organizamos una cita para encontrarnos. Ella dijo que tenía un gran campo abierto para mirar las estrellas y pasar el rato, y que podíamos encontrarnos en su casa. Llegó la noche, yo estaba emocionado y ella parecía estar emocionada cuando la recogí. Me guió hasta el campo y se veía bien. Espacio abierto, bosques, ciervos y otras criaturas salvajes. En el campo noté luces delanteras muy tenues en la distancia. Luego la furgoneta comenzó a conducir hacia nosotros y se detuvo frente a nosotros, casi lo suficientemente cerca como para bloquearme el paso. Le dije que se quedara en el coche y que yo iría a saludar. Agarré mi linterna que tenía en el coche y caminé hasta el lado del conductor de la furgoneta. Había un hombre de tamaño considerable. Le pregunté qué estaba pasando y si podía mover su coche un poco hacia atrás. Fue muy educado. Dijo que era el dueño de la propiedad y que no quería asustarnos. Me dijo que había tenido problemas con cazadores furtivos en su propiedad y solo quería asegurarse de que no íbamos a disparar a nada. Le aseguré que solo habíamos venido a mirar las estrellas y la vida salvaje. Estaba perfectamente de acuerdo con eso. Me dijo que tuviera una buena cita y se fue. Después de eso, la chica estuvo enviando mensajes de texto sin parar. Aproximadamente 1 hora después, vi luces delanteras acercándose nuevamente, esta vez a un ritmo realmente rápido. Nos subimos al coche y lo moví a una posición más defensiva.
El mismo hombre se acercó lo suficiente como para casi golpear mi coche. Luego, sin decir una palabra, ella salió de mi coche y corrió hacia el tipo. Inmediatamente supe que estaba jodido. Salí y les di órdenes de retroceder y ponerse en el suelo. Ninguno de ellos cumplió, obviamente. Luego, él procedió a cargar contra mí y derribarme al suelo. Afortunadamente pude ponerlo de espaldas y levantarme. Vi a mi cita agarrar una tubería de metal de la furgoneta. Ella me dijo que tenían un arma y que les diera mi dinero y mi camioneta, y no me harían daño. Por supuesto, con mi mentalidad de soy invencible, dije que no. Ella comenzó a llorar y a decir que no querían lastimarme. Luego él empezó a volver hacia el coche. En ese momento les dije que era policía, saqué mi arma oculta y les ordené que se tumbaran en el suelo. Después de un momento de sorpresa para todos nosotros, obedecieron. Pude llamar al 911, decirles mi nombre y número de placa, que tenía a 2 personas bajo amenaza de arma y que necesitaba refuerzos inmediatamente. Le di a nuestro despachador las mejores direcciones que pude a ese campo. Mientras estaba al teléfono, ambos huyeron. Nuevamente, con mi mentalidad de joven policía estúpido, los perseguí. Salí corriendo tras el hombre que corrió hacia el bosque alrededor del campo. Lo perseguí durante unos 30 segundos. Luego de repente escuché 3 fuertes estallidos y vi destellos de boca de arma. Mi mentalidad de soy invencible se fue por la ventana. Corrí como loco de regreso a mi coche y salí disparado de allí. Volví al área donde la recogí. Llamé al despacho nuevamente y pedí que los oficiales vinieran a esa ubicación. Por supuesto, los primeros oficiales en llegar fueron mi sargento y mi oficial de entrenamiento de campo. Por supuesto, ambos fueron completamente comprensivos y no me dieron ninguna mierda al respecto. Las palabras más usadas fueron idiota y maldito novato estúpido. Me subí a su coche y fuimos hacia el campo. Afortunadamente, la furgoneta todavía estaba allí. Me dijeron que cerrara la boca y solo saliera si empezaban a disparar. Limpiaron el área y empezaron a registrar la furgoneta. Encontraron metanfetamina justo en la consola central y buscaron el resto del coche. Lo que más me asustó fue cuando mi oficial de entrenamiento de campo y el sargento regresaron al coche patrulla. Me dejaron salir y me dijeron que viniera a ver la parte trasera de la furgoneta. Ambos estaban pálidos y parecían horrorizados. Fui a la parte trasera de la furgoneta donde había varios cuchillos, cinta adhesiva, líquido para encendedores, una cantidad considerable de munición de rifle, esposas y lo que parecía ser sangre seca. En el asiento delantero del lado del pasajero encontramos un rifle estilo AR-15 y 2 armas más. Llamamos de inmediato a refuerzos y detectives. Cuando investigaron la sangre, resultó que no era sangre. No tengo idea de lo que realmente era. Las placas habían sido robadas y la furgoneta también había sido reportada como robada. Todavía me molestan por todo el encuentro, pero afortunadamente nadie resultó herido. Nunca volveré a usar citas en línea. Hola a todos, estaba viendo un video hace mucho tiempo en este canal sobre encuentros reales con asesinos en serie, y pensé en compartir una historia personal sobre mi propio encuentro con un asesino en serie. Les prometo que todo en esta historia es completamente cierto. Puede que no sea tan emocionante como algunas de las historias en el video de Mr. Horror, pero definitivamente es algo que me asusta cuando pienso en ello. Crecí en un pequeño pueblo en el norte de Gales llamado Connasquay. Está en un condado llamado Flintshire, que tiene una cantidad desmesurada de historias de fantasmas y leyendas urbanas asociadas. Creo que crecer escuchando estas historias es lo que hizo que me interesara tanto en lo paranormal hoy en día. No había mucho entretenimiento en Connasquay. Si querías ir al cine, el lugar más cercano era el Odeon en la ciudad cercana de Chester. Sin embargo, había otro cine que era mucho más barato en un pueblo llamado Baguild. Este era el Focus Cinema, un negocio independiente en un edificio de una capilla convertida. Nunca mostraban películas nuevas, pero ponían muchas películas para niños que ya llevaban unos años fuera. Supongo que el dueño conseguía estas películas a buen precio y esto resultaba en precios de entradas extremadamente baratos. Mi papá nos llevaba a mi hermano y a mí allí bastante a menudo. Veíamos alguna película mala para niños, probablemente algo protagonizado por Hulk Hogan o los Muppets. Era una salida familiar barata. No recuerdo exactamente cuántos años teníamos,
El cine estuvo abierto entre 1992 y 1995, así que tendría entre 9 y 12 años. El cine casi siempre estaba vacío cuando íbamos. No recuerdo haber visto nunca a otros clientes allí. Tenían tan pocos clientes que la parte principal del cine siempre estaba cerrada. Nos sentábamos en una pequeña galería de observación que estaba por encima de los asientos principales, en un pequeño balcón frente a la sala de proyección. El cine parecía estar dirigido principalmente por un tipo que trabajaba en el mostrador vendiendo boletos y bocadillos, pero que también presumiblemente manejaba el proyector cuando la película estaba en marcha. A menudo, el dueño del negocio también estaba allí. Su nombre era Peter Moore y dirigía 2 cines en el área local. Pasaba la mayor parte de su tiempo conduciendo su furgoneta entre los 2 negocios. Era un tipo amigable, y a menudo, si estaba allí, él y mi papá charlaban en el vestíbulo antes de que comenzara la película. Después de unos años, el cine cerró de repente y no sabíamos por qué hasta que un día encendimos las noticias locales y apareció la foto de Peter Moore. Había sido arrestado, juzgado y declarado culpable del asesinato de 4 hombres y la tortura de al menos 50 más. Peter Moore llevaba una vida secreta. Durante el día, era un respetable dueño de negocio local. Por la noche, merodeaba por las calles buscando víctimas. Se colgaba en lugares frecuentados por homosexuales, como baños públicos y áreas boscosas donde los hombres se reunían para tener sexo anónimo. Encontraba a alguien que le gustaba, lo dominaba y luego lo golpeaba severamente. Luego torturaba a sus víctimas de una manera tan sádica que la policía estaba conmocionada y horrorizada por los niveles de brutalidad mostrados. Siempre atacaba a sus víctimas en la oscuridad para que no pudieran identificarlo y logró salirse con la suya durante al menos 20 años. Era conocido solo como el hombre de negro porque vestía ropa de cuero negro nazi mientras merodeaba. En 1995, pasó de la agresión al asesinato. Se cree que la muerte de su madre desencadenó este deseo de matar. Su primera víctima fue Henry Roberts, a quien había conocido a través de un interés compartido en la parafernalia nazi. Moore apareció en su casa un día, acusó a Henry de ser judío y luego lo apuñaló 27 veces con un cuchillo de combate. Su siguiente víctima fue Edward Carthy, a quien recogió en un bar gay. Lo llevó de regreso a su furgoneta, lo torturó y luego lo apuñaló hasta matarlo. Su cuerpo fue enterrado en el bosque. El siguiente fue Keith Randles, un gerente de seguridad. Randles se estaba quedando en una caravana en un sitio de construcción. Respondió a un golpe en la puerta para encontrar a Peter Moore parado allí. Moore comenzó a apuñalarlo. Antes de morir, Keith Randles suplicó saber por qué lo estaban matando. Peter Moore respondió simplemente, por diversión. Su última víctima fue Tony Davis. Moore estaba recorriendo Penrose Beach, un lugar de encuentro para hombres homosexuales. Vio a Davis exponerse. Peter Moore salió de su furgoneta y lo apuñaló 6 veces con su cuchillo de caza. Davis luchó y aunque fue asesinado, la sangre en la escena coincidió con Peter Moore y esto llevó a su arresto. Cuando fue interrogado, Moore culpó de los crímenes a un amante suyo llamado Jason, pero resultó ser un alter ego. Estaba obsesionado con las películas de Viernes 13 y había basado su persona asesina en Jason Voorhees. Recuerdo que mi papá estaba conmocionado por la noticia. Recordaba lo amigable que parecía Peter Moore cuando charlaban. No recuerdo mucho de él, aparte de un encuentro extraño. Una vez estábamos sentados en la galería de observación viendo una película y necesitaba ir al baño. Para llegar al baño en ese cine tenías que bajar de nuevo las escaleras y luego bajar a la parte principal no iluminada del cine que estaba debajo del balcón y la sala de proyección. Había un pasillo oscuro que conducía a los baños. Así que fui al baño y al salir y regresar al pasillo no iluminado, allí estaba Peter Moore bloqueando mi camino. Estaba parado allí mirándome y no me dejaba pasar. Lo miré, esperando que dijera algo. Tal vez pensó que estaba causando problemas en el baño, pero solo me miraba. Estaba parado justo encima de mí, imponente, y tenía esta expresión muy escalofriante en su rostro. Por un breve momento sentí un verdadero miedo. Todas esas historias que tus padres te cuentan sobre hombres extraños que hacen cosas indescriptibles a los niños, de repente me hicieron sentir que iba a ser víctima de algo horrible. Era la forma en que me miraba, sin moverse ni decir nada, y esa expresión fría y muerta. Al principio,
Me quedé congelado como un conejo frente a los faros. No sabía qué hacer y de repente mi respuesta de lucha o huida se activó. Lo empujé y corrí por el pasillo. No intentó detenerme, ni siquiera se movió de donde estaba parado. Volví y vi el resto de la película, probablemente olvidando el incidente tan pronto como volví a mi asiento. Era un niño pequeño con una corta capacidad de atención. Pensando en ello, a veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera corrido cuando lo hice. No estoy seguro de si estaba en algún peligro real. No creo que los niños fueran realmente lo suyo. Creo que solo quería asustarme y ver esa mirada de miedo en mis ojos. Es como si hubiera preparado toda la situación con el pasillo no iluminado que conducía a los baños, solo para poder pararse allí y asustar a los niños desprevenidos. Era un verdadero sádico y depredador. Ahora está pudriéndose en la cárcel y parece que nunca será liberado. Creo que el cine fue demolido para construir casas. De lo contrario, me habría gustado volver a visitar el edificio por los viejos tiempos. Todavía visito el norte de Gales con bastante regularidad, porque mis padres viven allí, y hay muchas más historias espeluznantes que puedo contar sobre esa área. Tal vez envíe más relatos que tengo sobre eso en el futuro. Todo comenzó una noche fría de otoño en Berlín. Mi nombre es Pedro y por aquel entonces tenía 29 años. Había tenido una fuerte discusión con mi novio, una pelea que sentí que había sido la última gota que colmaba el vaso en una relación que ya estaba rota. Necesitaba salir, despejar mi mente y perderme en la música y las luces de la ciudad. Decidí ir a un boliche gay que frecuentaba con mis amigos, un lugar donde siempre me sentía bienvenido y libre. El boliche, llamado Connection Club, era un lugar vibrante y animado. Las luces de neón parpadeaban al ritmo de la música, y la pista de baile estaba llena de cuerpos moviéndose al unísono. Al llegar me dirigí directamente al bar y pedí una cerveza. El barman, que ya me conocía, me sirvió rápidamente y me lanzó una mirada de preocupación. ¿Todo bien, Pedro?, me preguntó, notando mi semblante. Sí, solo necesitaba salir un poco, respondí, tratando de sonar despreocupado. Mientras tomaba mi cerveza noté a un hombre en la esquina del bar que no había visto antes. Era alto, con cabello oscuro y una sonrisa encantadora que inmediatamente me llamó la atención. Nuestros ojos se encontraron y sentí un escalofrío recorrer mi espalda, aunque en ese momento lo interpreté como una señal de atracción. Después de unos minutos, el hombre se acercó y se presentó. Su nombre era Marcus, y su acento revelaba que no era originario de Berlín, sino de alguna parte del sur de Alemania. Hola, soy Marcus. Te vi desde el otro lado del bar y no pude resistir venir a saludarte, dijo con una sonrisa. Hola, soy Pedro. Un gusto conocerte, Marcus, respondí, sintiendo cómo mi corazón empezaba a latir más rápido. Esa noche, Marcus y yo hablamos durante horas. Tenía un carisma y una forma de hablar que me atraparon. Me contó que trabajaba como consultor y que había llegado a Berlín por trabajo. La conversación fluyó fácilmente, y antes de darme cuenta, habíamos cerrado el bar. Me ofreció llevarme a casa y a pesar de las advertencias que siempre nos hacemos sobre los extraños, acepté su oferta. Pasaron las semanas y Marcus y yo comenzamos a vernos con regularidad. Él siempre tenía historias interesantes y misteriosas que contar, y me sentía cada vez más atraído hacia él. Sin embargo, también empezaron a surgir algunas señales de alarma que en un principio ignoré. Recuerdo una noche en particular, estábamos en su apartamento, un lugar minimalista y ordenado, pero con una decoración algo peculiar. Había varias piezas de arte con imágenes oscuras y perturbadoras. Noté una pequeña colección de cuchillos en una vitrina de cristal. Cuando le pregunté al respecto, simplemente se rió y dijo que eran cosas de familia, una tradición heredada de su abuelo. A medida que nuestra relación avanzaba, empecé a notar otras cosas extrañas. A veces, desaparecía por días sin dar muchas explicaciones y volvía con excusas vagas. También tenía una forma inquietante de aparecer y desaparecer sin que yo me diera cuenta. Una noche decidí seguirlo. Quería saber más sobre su vida, y las constantes desapariciones me estaban empezando a preocupar. Lo vi salir de su apartamento y lo seguí a una distancia prudente. Lo vi dirigirse a un barrio oscuro y deteriorado de Berlín, donde se encontró con varios hombres en un bar clandestino. Al principio pensé que simplemente estaba buscando algo de aventura o adrenalina,
pero mi intuición me decía que había algo más. Algunas veces Marcus recibía llamadas en medio de la noche y salía sin decir una palabra. Cuando le preguntaba al respecto me decía que eran asuntos de trabajo, pero siempre con un tono evasivo que no terminaba de convencerme. Noté también que tenía ciertas manías peculiares, como limpiar compulsivamente cualquier superficie que tocara y mantener la casa en un orden casi obsesivo. Empecé a dudar de todo, incluso de mí mismo. ¿Estaba exagerando las señales? ¿Era solo mi imaginación? Pero entonces, un día, mientras estábamos en su coche, él tuvo que hacer una parada repentina en su casa. Me quedé en el coche esperando. La curiosidad me ganó y decidí echar un vistazo en el maletero. Lo que encontré me dejó helado. Había una bolsa grande y negra que parecía tener algo pesado y deforme en su interior. El olor era nauseabundo. Abrí la bolsa con manos temblorosas y vi un cadáver. Mi corazón se aceleró y sentí que me faltaba el aire. Cerré la bolsa rápidamente y traté de calmarme. Sabía que tenía que salir de allí, pero Marcus regresó antes de que pudiera hacer algo. Me miró fijamente, y aunque intenté actuar normal, sé que él notó mi pánico. ¿Todo bien?, me preguntó, con una mirada penetrante. Sí, claro, respondí, tratando de controlar mi voz temblorosa. Esa noche apenas dormí. Al día siguiente fui a la policía y conté todo lo que sabía. Me sentí aliviado cuando me dijeron que ya estaban investigando a Marcus, pero también aterrorizado por las posibles represalias. Marcus fue arrestado poco después, pero logró escapar mientras lo trasladaban. Desde entonces, vivo con el miedo constante de que vuelva por venganza. Cada vez que escucho un ruido en la noche o veo una sombra extraña, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. Sé que puede estar ahí fuera, acechando, esperando el momento perfecto para regresar y terminar lo que empezó. Esta experiencia me ha dejado marcado de por vida. No puedo evitar sentir una mezcla de miedo y culpa. Miedo porque sé que Marcus está ahí fuera, y culpa porque, de alguna manera, me siento responsable por no haber visto las señales antes. Ahora cada día es una lucha constante por seguir adelante, por no dejar que el miedo consuma mi vida. Una noche, después de una cena en su apartamento, Marcus se mostró más reservado de lo habitual. Parecía estar perdido en sus pensamientos, y cuando le pregunté si algo andaba mal, simplemente sacudió la cabeza y sonrió de manera forzada. Me ofrecí a lavar los platos, y mientras lo hacía, escuché un ruido metálico proveniente de la habitación. Al asomarme, vi a Marcus guardando apresuradamente algo en un cajón. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté tratando de sonar casual. Ah, nada, solo guardando algunas cosas, respondió, pero su tono era tenso. La curiosidad me carcomía, pero decidí no insistir. Sin embargo, esa noche mientras dormía, desperté de repente y vi que Marcus no estaba en la cama. Me levanté silenciosamente y lo encontré en la sala, susurrando en su teléfono. No podía escuchar claramente lo que decía, pero su tono era autoritario y amenazante. Al día siguiente, mientras él estaba en la ducha, busqué en el cajón que había visto la noche anterior. Encontré varias fotos de hombres, algunos de ellos con marcas visibles de tortura. Sentí un nudo en el estómago y cerré el cajón rápidamente, tratando de no hacer ruido. Mi paranoia aumentaba cada día. Una tarde, decidí seguir a Marcus nuevamente, pero esta vez fui más cauteloso. Lo vi dirigirse a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Esperé en el coche, observando cómo entraba y salía varias veces, siempre con algo en sus manos, cubierto por una tela. Esperé hasta que se fue y decidí entrar. El lugar estaba oscuro y húmedo, con un olor a moho y algo más que no pude identificar de inmediato. Encontré una puerta en el fondo que llevaba a un sótano. Encendí la linterna de mi teléfono y bajé. Lo que vi me horrorizó. Había herramientas de tortura, cadenas y más fotos en las paredes. En una esquina vi una bolsa similar a la que había encontrado en su coche. No pude evitar abrirla y nuevamente encontré un cuerpo. Sentí que mis piernas fallaban y apenas pude salir de allí, corriendo hacia mi coche y conduciendo directamente a la estación de policía. Esta vez, no podía quedarme callado. Les conté todo, con lujo de detalles, y los llevé al almacén. Lo que encontraron fue suficiente para asegurar una orden de arresto inmediata. Marcus fue arrestado esa noche, pero durante el traslado, logró escapar en un momento de distracción. Desde entonces, he vivido con el constante miedo de que vuelva para vengarse.
Cada ruido en la noche, cada sombra en la ventana me hace saltar de miedo. He instalado cámaras de seguridad en mi casa y no salgo sin algún tipo de protección. Esta experiencia me ha dejado marcado de por vida. No puedo evitar sentir una mezcla de miedo y culpa. Miedo porque sé que Marcus está ahí fuera, y culpa porque, de alguna manera, me siento responsable por no haber visto las señales antes. Ahora, cada día es una lucha constante por seguir adelante, por no dejar que el miedo consuma mi vida. Cada vez que escucho un ruido en la noche o veo una sombra extraña, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. Sé que puede estar ahí fuera, acechando, esperando el momento perfecto para regresar y terminar lo que empezó. Vivir con esta incertidumbre es una carga pesada, pero intento mantenerme fuerte y alerta, esperando que un día pueda vivir sin este miedo constante.